Feliz sábado, hermanos, a todos. Con mucha alegría venimos a esta iglesia. Ya tiene algunos años que nos conocemos y hayan entrado hermanos nuevos. Nos da tanto gusto ver que Dios dirige a su pueblo. Dios dirige la iglesia. Si le abres allí, gracias. Y pues una vez más venimos y hay que prenderlo, se apagó. Ahí está. Y para compartir con ustedes y los estudios que el Señor nos ha dado, y aparte también fortalecernos unos a otros como iglesia. Saber que esta es la iglesia del Señor y que está despierta. Es una iglesia viva. Recuerdo el bautismo del hermano Lorenzo. Y que de momento una experiencia especial como el Señor lo ha llamado. Indudablemente hay cosas muy bonitas, muy interesantes en nuestra peregrinación y tantas cosas más que el Señor nos dará para estos días. Vamos a estudiar, vamos a hacerlo breve ahora y vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Job, que es nuestra lectura bíblica, el capítulo número 1. Y la palabra del Señor allí nos dice en el verso número 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el verso 22, y agrego esto, lo que dice la Biblia en el verso 22. En todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Esto es algo muy importante y me voy a referir a lo segundo antes que lo primero. Aunque lo primero dice todo lo que le pasó a Job, todo lo que le pasó, que pues ya sabemos, ¿no? Lo que dice la Escritura, la familia bonita que tenía, la consagración, la riqueza, la reverencia, el temor a Dios, y cómo él cuidaba su casa. Pero todos los que vivimos en este planeta como Job, tenemos que ser conscientes, hermanos y amigos presentes, de que estamos en un terreno peligroso, que estamos en un campo de batalla. Todavía no es el cielo. Aunque tengamos paz y esperanza, aunque estemos contentos muchas veces, a veces nos toca derramar lágrimas. A veces nos toca sufrir. A veces nos toca penar, a veces nos va a doler la cabeza, porque estamos en un terreno enemigo, en un conflicto cósmico. Todo lo que Job tenía y lo que envolvía su vida, todo lo que el contexto de la vida de Job, su experiencia y su historia nos dicen que también hoy tenemos un enemigo condicionado a esta tierra que no quiere que nos vaya bien, no quiere que consideremos ser temerosos a Dios, y es un enemigo que ya no tiene acceso al cielo, pero que solamente está dañando lo poco y en el poco tiempo que le queda.
Y así llegó la historia de este personaje que en poco tiempo se le acabó la paz y la felicidad, aún perdiendo todo lo material y a su familia, a su propia esposa. El proceso del sufrimiento de Job nos dice mucho acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Y entonces, las noticias que llegaron a Job son las noticias como las que llegan todos los días. Sucede esto, sucede allá, un terremoto, una inundación, un deslave, un accidente, y cuántas cosas no suceden. Y siempre hay quienes lo comunican. Pero al final, dice la Escritura en el texto que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el siguiente verso dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando sufrimos o cuando tenemos un problema donde no somos responsables, ¿a quién culpamos? Cuando sufrimos las consecuencias de un error, o cuando sufrimos como se sufre, como sufrió Job. Y les pregunto, ¿por qué sufrió Job? ¿Por qué sufrió? La Biblia dice que en todo no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿A quién culpamos cuando sufrimos? Cuando pasamos por momentos difíciles, ¿a quién culpamos? O simplemente nos culpamos, es que yo tuve la culpa. Siempre le decimos, ¿por qué yo? El sufrimiento, hermano, transmite varios mensajes a todos nosotros. El sufrimiento lleva un mensaje de misterio. La Biblia dice, grande es el misterio de nuestra fe. Primera de Timoteo 3:16. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay dos misterios: el misterio de la piedad, de la bondad, del amor de Dios. No tenemos mucho tiempo ahora, pero es un misterio que nos llevará a la eternidad. Pero en 2 de Tesalonicenses 2:7 nos dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. O sea que hay dos misterios: misterio de la piedad y misterio de iniquidad. Ya está obrando, solamente espera hasta que se quite en medio el que ahora lo impide. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa que tengamos sufrimientos, incluyendo la muerte. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nuestros problemas, nuestros sufrimientos, incluyendo la muerte misma, son producto de la rebelión del hombre contra Dios. ¿Ya lo entendimos o no? Es difícil entenderlo. Es complicado. No es tan fácil. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y si alguien no quiere ver ni vivir su realidad, sufrirá más todavía. Hay que entender que así es el asunto. Hermanos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Cada noche de que nos acostamos, usted cierra los ojos, duerme y no sabe si va a despertar. ¿O sí sabemos? No sabemos si vamos a despertar. Por eso nuestra vida debe estar encomendada con el Señor. Dice Salmos 90:12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos ¿qué cosa? Al corazón sabiduría. Estamos inmersos en un mundo
cuyo proyecto fracasó, cuyo representante de la humanidad, Adán, fracasó y ha tenido que ser restituible por medio del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Dios ha provisto un rescate en la persona de su Hijo Jesucristo, el segundo Adán, porque se perdió el Edén, se perdió la paz, se perdió la felicidad, se perdió la vida, se perdió la eternidad, se perdió la armonía, se perdió la felicidad. Si no ha sido por Cristo, hermanos, hoy, ¿quién sabe qué pasaría? Pero Cristo hoy es el que nos va a ayudar. Amén. Es el que resuelve nuestros males. Es el que consuela y da paz en medio del sufrimiento. Por eso motivo Cristo murió en la cruz. Por eso resucitó. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, y esto es lo que nos tiene todavía aquí. Porque si Cristo Jesús vino y dio su vida, ¿por qué nosotros no dar nuestra confianza, tener fe en Él? El sufrimiento contiene un mensaje de consuelo. Miren lo que dice 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 de Corintios 1, 3 y 4. Así que gracias a Dios por el sufrimiento y por la tribulación, porque eso es una escuela para ayudar a los otros que no tienen esperanza. Amén. ¿Por qué sufrió Job? ¿Alguien quiere decirme por qué sufrió? ¿Por qué sufrió Cristo? Yo pienso, pastor, que Job sufrió porque Dios quiso dejarnos una lección en la vida de Job para nuestra enseñanza. Como a pesar del sufrimiento, Dios siempre estará con nosotros. ¿Y por qué Job, hermano? Es fácil decir, Dios quiso dejarnos una lección por Job, pero ¿qué les parece que este día dijera, Dios quiere dejar una lección por Lorenzo, por Nelson, por Ángel? No es tan fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Job? Por su lealtad e integridad. Por su lealtad e integridad. Entonces, hay que sufrir. Es el camino. ¿Es agradable? Hay momentos difíciles en la vida, bien complicados, pero ese es el camino, hermanos. Dice Lucas 17 que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cómo vendría en gloria y majestad. Pero también les dijo, pero antes tiene que ser reprobado y desechado por todos. O sea que no podemos evadir el sufrimiento. Pero todavía no me han dicho por qué Job. Bueno, el hermano dice que por su lealtad. Pero noten ustedes que entre todos los patriarcas que había allí, todos así sacó, ¡pum!, agarraron a Job. Porque Satanás se dirigió a él. Fiel a Dios, Y aquí la respuesta está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que no será fácil esto, pero este es el camino. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por qué sufrió Job? Por la justicia. ¿Por qué sufrió Cristo? Por la justicia y la misericordia. En la cruz, hermanos, miren lo que había en la cruz. Alguien cometió un error, tenía que pagarlo. Pero alguien tuvo misericordia. Amén. Nadie, solamente Cristo pudo hacerlo.
Y esto es difícil, es complicado, pero esta es la razón del por qué estamos aquí en la tierra, tratando de reflejar el carácter de un Dios que es un Dios de amor. Y al mismo tiempo, tener paciencia con los demás. Aguantar. La Biblia dice, hermanos, acerca de nuestra experiencia y nuestro peregrinaje, el que persevere hasta el fin. ¿Qué significa la palabra perseverar? Aguantar. ¿Qué significa la palabra perseverar? Sí, hay algo más ahí, perseverar. ¿Saben qué es? Perseverar. Dicen que el que persevera, ¿qué cosa? Alcanza. Pero entonces, ¿qué es perseverar? Llegar hasta el final. El hermano dijo algo muy importante. La continuidad, la constancia, luchar día a día. Esa es la perseverancia, hermano. El día que deja de luchar, ese día fracasa. ¿Sí? El día que nosotros dejamos de perseverar, hasta ahí. ¿Sí? Pero hay otra palabra muy interesante en la Biblia que tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con el mensaje que tenemos. Aquí está la paciencia de los santos. Amén. Entonces nosotros perseveramos cada día en nuestra lucha, pero con la paciencia, eso significa aguantar, eso sí. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. El ejemplo de Job nos deja marcado que la humanidad, aquella que es leal a Dios, que es fiel, tiene que sufrir. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Cristo sufrió, pero hoy reina por la eternidad. Y nosotros sufriremos, pero reinaremos con Cristo también. Dice acerca del Señor Jesucristo y su sufrimiento en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, daba vergüenza ver a un hombre en la cruz, porque en la cruz solamente estaban los malos. Allá mataron a unos que andaban asaltando, no sé si vieron ese video, hay varios. Cuando matan a un asaltante, ahí los tienen en la morgue esperando quien lo reclama, y la familia le da vergüenza. Aunque al final a veces los recogen, a veces no los recogen, le da vergüenza. Y así como a muchos nos dio vergüenza que Cristo estuviera en la cruz, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Decían, pues es que Dios lo está castigando. Está sufriendo porque es un castigo. No era un castigo. Era saldar la cuenta de los que merecían el castigo. Dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué cosa? Ahí está nuestra medicina, nuestra salud, nuestra salvación moral, emocional, espiritual. Fue Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿por qué sufrió Cristo? ¿Por qué se bautizó Cristo? Por nosotros, por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. No por un pecado, ni siquiera el de él, porque fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado, sino que él cargó el pecado de uno y de uno y de uno y de otro y de todos. Dice, yo cargo tu pecado, yo cargo tu pecado, yo cargo tu pecado, yo cargo tu pecado. ¿Se imaginan? Jesús cargó el pecado de un violador. ¿O no lo cargó? El Señor Jesús cargó el pecado de esos que despedazan a la gente, que los despielan, todos esos narcosatánicos, los narcos más terribles. Él cargó el pecado. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo
murió de una manera muy, muy triste, muy dura, difícil. No murió por los clavos, no murió por las espinas, murió por la carga, la presión de la maldad. No lo entendemos porque eso es el misterio de iniquidad. Pero el misterio de la piedad nos enseña que Cristo lo puede todo. Amén. No importa cuánto haya sufrido Job, no pecó, ni atribuyó a Dios nada. Y por eso Dios le restituyó todo. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo. Imagínense ustedes, los que dice la Biblia, ustedes vean esa parte de la Biblia en Lucas 17, Lucas 21, donde dice que cuando Cristo estaba allá en la cruz, los seguidores más cercanos de Jesús de lejos lo veían. De lejos, no se acercaban mucho. El único que se acercó fue Juan y María. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Todos los demás estaban de lejos a la expectativa porque tenían miedo a lo que estaba sucediendo. ¡Qué triste! Si a Jesús no estimó, no escatimó nada y dio todo, y nosotros le damos migajas de obediencia, migajas de fe. Somos muy ingratos. No merecemos nada. Sin embargo, lo tenemos todo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. La historia del Señor Jesucristo fue tremenda. Una historia que no termina aquí. En 3 años y medio movió los cimientos del universo. Y alguien pudo haber dicho, no, pues es que era el Hijo de Dios, era Dios. No, Él se hizo humano, se hizo carne. Y sufrió y vivió y sintió igual que un ser humano. Verán entonces el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, ¿saben una cosa? Esto breve que estamos mencionando, esto será el estudio que tendremos en el cielo. Y cuando pasen 1000 años en el cielo, cuando la tierra sea renovada y pasen otros 1000 y 1000 y 1000 y 1000 años más, y en una eternidad tras eternidad seguiremos estudiando esto mismo. Porque esto es lo más poderoso que ha pasado en el cielo y en la tierra. Amén. Y si esto ha pasado en ti y en mí, no debemos de parar de proclamarlo cada momento de nuestra existencia. No debemos de parar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La escuela del sufrimiento nos enseña primero a arrepentirse de sus pecados. Jesús dijo, a menos que se arrepientan, perecerán. Segundo, usted debe recibir por fe a Jesucristo en su corazón. Y ellos dijeron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tercero, debe estar dispuesto a seguirlo y servirlo como discípulo. Mas Jesús, sabiendo, se retiró de allí, y muchos, ¿qué cosa? Le siguieron y sanó a todos. ¿Qué le podría decir a Job? ¿Qué consejo les darías a Job después de tanto sufrimiento? De ese cáncer terrible que lo llevaría a la muerte, aunque no tocarían la vida, dice. Pero ¿saben ustedes? Para Job la muerte era una solución. Si Job hubiera muerto,
hubiera estado contento. Qué difícil es sufrir. Qué difícil es la enfermedad cuando no se detiene, cuando dura mucho. Muy triste, hermanos. Los enfermos quisieran sanar hoy. Sin embargo, a veces las cosas no son así. Para Job hubiera sido más fácil la muerte. Recuerdo la historia de una familia católica allá en Tecpatán. Me tocó vivir esa experiencia. Siempre los pastores nos buscan para orar para que sanen, para orar, para ungir y ayudarlos en el nombre del Señor. Y siempre oramos por la vida. Pero llegó una familia católica a buscarme a la casa especialmente, una mañana como a las 11 de la mañana. Y me dijeron, nosotros somos católicos, pero entendemos que usted es un pastor y ora. Tenemos una enferma en casa, nuestra madre ya está muy grave. Ya pasaron 2 semanas, ya no come, no bebe agua, le damos un algodón, algo. Y entonces vemos sus dolores y sufrimientos, ya no habla, vemos su rostro, cómo sufre. Y quisiéramos que por favor fuera a orar por ella para que muera. Qué triste momento. Uno hace oraciones por la vida. Uno siempre pide por el enfermo para que sane. Y por más difícil situación, uno nunca dice, Señor, ya recíbelo, llévatelo ya, por favor, que no. Uno siempre va pidiendo la bendición de Dios, buscando la restauración. Pero qué triste momento cuando la familia llega y católica. Por favor, podría orar para que ya muera. Y me dolió el corazón, porque qué triste de aquella persona que no querían separarse, ahora pedían separarse, para que no sufriera más. ¿Cuántos misterios hay en esta vida? ¿Cuántas cosas que no tienen una respuesta rápida ni fácil? Pero cuando leemos la vida de Job, cuando estudiamos la vida de Cristo en su profundidad, lo entendemos todo. Aún lo inentendible. Y fui, hermanos, a esa casa. Fui a esa casa. Estaba toda la gente en el patio y gente cercana a la sala, a la recámara, esperando qué sucedía. Y vi a la persona muy mal. Una situación muy triste. Y entonces yo le pedí al Señor para darles un mensaje a ellos de esperanza, de que Él es la vida. Lo que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque muera, ¿qué cosa? Volverá a vivir, vivirá. Y hermanos, nosotros creemos en eso. Y entonces yo dije en la oración, Señor, tú conoces a esta persona, la mencioné por nombre. Tú sabes qué está sucediendo y lo que la familia quiere. Pero tú eres el que la trajiste a la existencia. Y tú sabes cuándo la llamarás al descanso. Por tal motivo pedimos, Señor, por fe, su restauración conforme a tu voluntad. Y lo que hayamos que aprender, lo aprendamos los que estemos aquí. Y así oramos. Y hermanos, ¿qué le podemos decir a Job en sus sufrimientos? Más bien nosotros acerquémonos a pedirle consejo a Job, a pedirle fe, esperanza, a pedirle valor, a pedirle paciencia, perseverancia, fortaleza. Estaba bien tomado del poder divino, que su vida no fue desechada, fue restaurada. Amén. Hermanos,
¿Qué le podemos preguntar al Señor Jesús? Cuando Él mismo dijo que estas heridas que traía se las hicieron en casa de sus amigos. ¿Se imagina? Si en casa de sus amigos le hicieron eso, ¿qué no le harán sus enemigos? ¿Sufrimos aquí, hermanos? ¿Alguien está al nivel de Job, que ya perdió lo poco que tenía? Como los hermanos que perdieron todo allá y familias en Chiapas. Refrigerador, ventilador, estufa, todo lo perdieron. Y aunque el gobierno les va a suplir sus necesidades según esto, ellos sienten un golpe duro en la vida. Algunos perdieron a seres queridos. Y hermanos, no sé qué perdamos, no sé qué hemos perdido. Bueno, en mi familia sí han ido 5 familiares. Y todos dolorosos. No hay uno que diga, este no me dolió tanto. Esta es la consecuencia de vivir aquí en este mundo de pecado. Y hermanos, piense usted en algo que ha perdido. Algo que se le ha ido. Algo que ya no esté. Recuerdo yo algunas partes cuando fue el terremoto en México el 2017 o 2018, 17, ¿verdad? ¿Saben? Aquí en la Ciudad de México entrevistaron a una familia. Nos costó hacer esta casita en 35 años. Lo único que teníamos. Y ahora no tenemos nada. Y así pasó en Morelos también. Escuché varios testimonios de cosas tan tristes que duelen, que golpean la vida. Cuánto y más cuando es un ser querido. Hermanos, Job perdió todo, menos una cosa. Menos la fe en Dios. Menos el temor de Dios. Menos la dependencia del Señor. Si Job hubiera muerto, estuviera en la historia como aquellos fieles héroes. Si hubiera muerto en su sufrimiento. Pero la historia no termina allí. Vino la restauración y le devolvieron 7 veces más lo que había perdido. Tuvo otros hijos, otra mujer. Hermanos, con Dios no se pierde. Si nuestra vida está invertida con Dios, no se pierde. Siempre el que está con Dios gana. Amén. No perdamos nuestra esperanza. No perdamos nuestra perseverancia. No perdamos nuestra paciencia y sobre todo que nuestra fe, nuestra vida esté escondida en Cristo Jesús. Amén. Cristo viene pronto. El restaurador de todas las cosas hará de nuevo todo. Y si perdí a un ser querido, si perdiste a un ser querido, si perdiste una casa, no sé lo que perdiste, el Señor te dará 100 veces más lo que has dejado y el reino de los cielos. Amén. Son las promesas de Dios. Estamos en tiempos de calamidades y no sabemos en qué momento llega un problema, llega un hundimiento, llega esto y lo otro. Hermanos, preparémonos. No perdamos de vista ante las crisis que viene, que nuestra fe sea como la de Job, que nuestra fe sea en Cristo Jesús y que nuestra vida esté totalmente entregada al Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos en esta hora quisieran reafirmar su fe en Cristo, su esperanza, su confianza? Quisieran pedirle al Señor que les dé su perseverancia, la paciencia, la fortaleza y que en el corto tiempo que nos queda, cuando Cristo venga, nos halle fieles. Amén.
¿Cuántos quisieran eso? Que oráramos por eso. Vamos a colocarnos de pies. Vamos a colocarnos de pies. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo claramente, palabras claras: en este mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Así que, mis queridos hermanos, amigos, tenemos mucho que ganar con Cristo. Dejemos el mundo, sigamos a Cristo. Y en esta mañana yo les invito, los que quieran reconvenir con el Señor, consagrar sus vidas nuevamente, entregarse nuevamente al Señor, pedir que el Señor les dé esa fe y esa esperanza, que hagamos una oración especial, los que quieran venir aquí adelante. Vamos a cantar el himno 380, contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe. Y mientras cantamos el himno, que nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestras emociones, nuestras voces se unan a la esperanza de Cristo Jesús en su venida. Mientras cantamos, nos gusta venir para hacer la oración de consagración y pedirle al Señor que nos bendiga. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firmes la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Amén. Hermanos, los que deseen consagrar su vida al Señor, los que deseen solicitarle algo especial en su ser, que quieran venir aquí, nos unimos a esta oración de consagración. Pueden venir los que gusten. Amén. Dios les bendiga. Aquí de este lado también pueden venir. Hay lugares. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, porque no sabemos exactamente qué suceda mañana. El Señor será el restaurador de todas las cosas. Confiemos en Él. Cristo viene pronto, y que nuestra consagración sea fuerte y sea para su gloria. Con reverencia vamos a doblar nuestras rodillas para ponernos en las manos del Señor.
Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, Amén. santificado sea tu nombre. Estamos en este mundo contaminado por el pecado. Nos ha tocado vivir en este planeta que tú creaste, Señor. Pero también sabemos que aunque haya muchos problemas y adversidades, esta es una oportunidad para que estemos contigo más cerca. Permítenos comprender los porqués del sufrimiento y que a través de la vida de Job podamos entender que cuando hay perseverancia, paciencia, temor, humildad, obediencia, al final hay restauración. Al final hay vida después de la muerte. Pero hoy suplicamos, Señor, que nos fortalezcas, que nos animes, que nos consagres a ti por las cosas que vendrán y las cosas que están sucediendo. Que nuestras familias aquí representadas, los que han pasado al frente, tengamos la presencia de Cristo, el amor del Señor, la esperanza bendita en su venida, la armonía y la paz de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Señor, bendice a cada familia aquí representada. Quita cada dolor del corazón. Sana cada dolencia del alma y pon la prosperidad de tu vida en nuestra vida espiritual. Perdona nuestros pecados si nos hemos equivocado, si te hemos fallado, pero restáuranos hoy por medio de Cristo Jesús. Apártanos de toda especie del mal. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, que conformamos esta iglesia, proclamemos el Evangelio eterno de salud, de salvación y esperanza en Cristo nuestro Señor. Conoces cada corazón, Señor. Conoces cada sufrimiento, cada carencia, cada problema. Todo lo ponemos en tus manos. Pero sobre todas las cosas, que nuestra fe en Cristo esté firme. Que nuestra consagración sea cada día más fuerte. Que nuestra santidad y nuestra pureza sean un testimonio fuerte también. Que glorifique tu nombre. Sé con cada uno de tus hijos, Señor. Lleva con bien a todos hasta su hogar y hasta la tarde que nos veremos nuevamente, pero que tu presencia vaya con cada uno y podamos estar en paz y serenos hasta que Cristo el Señor venga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigan pasando un feliz sábado todos.